¿Alguna vez has sentido que la persona que duerme a tu lado te mira como si fueras un mueble viejo y estorboso? Me llamo Julián, tengo 64 años, y mis manos cuentan una historia que mi esposa, Elena, ha decidido ignorar durante las últimas 3 décadas. Mis manos están llenas de callos, tienen cicatrices de quemaduras de soldadura y pequeñas manchas de pintura que nunca terminan de salir. Son manos de obrero. Manos que levantaron nuestra casa, que pagaron la carrera de diseño de modas de Elena y que mantuvieron la mesa servida. Pero para ella, estas manos son una vergüenza. La semana pasada, mientras desayunábamos en un silencio sepulcral, Elena dejó caer una revista de decoración sobre la mesa, justo encima de mi plato de avena. Ella ni siquiera me miró a los ojos. «Míralo bien, Julián», dijo con ese tono de voz que usa para hablar con los perros de los vecinos. «Este es el local en la Avenida Central. El antiguo edificio de correos. Es perfecto para mi boutique. Pero claro, dudo que entiendas de estética o de plusvalía. Tú solo entiendes de mezclar cemento y cargar bultos». Me quedé callado. Siempre lo hago. Durante años, mi silencio ha sido mi mejor herramienta de construcción. Ella continuó su monólogo, comparándome como siempre con el esposo de su amiga Sofía, un contador que usa trajes caros y nunca ha tenido grasa bajo las uñas. Según Elena, yo era un fracaso con suerte, un hombre que se iba a jubilar con una pensión miserable de trabajador de construcción, mientras ella todavía tenía aspiraciones de clase alta. Lo que Elena no sabía, y lo que se negaba a ver detrás de mi ropa de trabajo manchada, es que mientras ella gastaba sus tardes en tés con amigas criticando mi falta de ambición, yo estaba moviendo piezas en un tablero que ella ni siquiera podía imaginar. Es una lástima que tu jubilación de obrero apenas nos dé para pagar los servicios. Julián se burló, mientras se aplicaba un labial que costaba más que mis botas de seguridad. Tendré que buscar un inversionista real para mi proyecto. Alguien con visión, no alguien que huele asfalto todo el día. Ese comentario dolió, no voy a mentir. Duele que la mujer por la que te rompiste la espalda te vea como un ciudadano de segunda clase. Pero ese día, algo cambió dentro de mí. La vi caminar hacia la puerta, quejándose de que el piso de la entrada estaba desgastado, sin recordar que fui yo quien colocó cada una de esas baldosas un domingo de verano mientras ella dormía la siesta. Me levanté de la mesa y me dirigí a mi pequeño taller en el garaje. No buscaba herramientas de construcción. Fui directo a una vieja caja de metal oxidada, cerrada con un candado que solo yo tenía la llave. Dentro, no había martillos ni clavos. Había documentos legales, contratos de arrendamiento y títulos de propiedad acumulados durante 40 años de ahorros extremos, inversiones inteligentes en terrenos olvidados, y sudor transformado en capital. Saqué una carpeta azul. En la portada, en letras doradas y elegantes, se leía el nombre de mi sociedad anónima, Inversiones JM y Piedra. Debajo, el anexo de la última adquisición realizada hace apenas 3 meses, el edificio de la Avenida Central. El mismo que Elena deseaba con una codicia casi febril. Ella quería ese local para poner su boutique exclusiva, un proyecto que, sabía yo bien, era más un capricho de ego que un plan de negocio real. Llevaba meses presionándome para que vendiera mis herramientas y sacara los ahorros para ayudarla, asumiendo que mis ahorros eran apenas unos cuantos miles de pesos guardados bajo el colchón. Esa tarde, la escuché hablar por teléfono en la sala. Su voz estaba llena de veneno. Sí, Sofía, imagínate, mi marido ya se retira. Ahora tendré que aguantarlo aquí todo el día con su overol sucio. Es patético. Si tan solo hubiera tenido la inteligencia de tu esposo, pero bueno, me conformaré con conseguir ese local. El dueño es un tipo misterioso, que no vive en la ciudad. Mi abogado dice que es alguien muy importante. Espero que sea un hombre refinado, alguien con quien se pueda hablar de negocios de verdad, no un rústico como Julián. Cerré la caja de metal. Mi pulso estaba tranquilo, mis manos no temblaban. Me miré en el espejo del garaje. Vi a un hombre con arrugas profundas, cabello canoso, y la mirada cansada de quien ha trabajado bajo el sol. Pero también vi a un hombre que era dueño de la mitad de los locales comerciales de esa cuadra. Elena creía que se casó con un peón. No tenía idea de que se había casado con el dueño de la cantera. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado bajo el nombre de contratista. «Dígame, don Julián», respondió una voz profesional al otro lado. «Licenciado, sobre el contrato de arrendamiento para el local de la Avenida Central, hay una interesada, una tal Elena Wei. Quiero que le programe una cita para el lunes. Pero, no le diga quién soy yo, quiero que ella crea que está a punto de lograr el contrato de su vida». Colgué. Sentí una satisfacción gélida,
recorriendo mi espalda. Durante años había aceptado sus insultos, sus comparaciones humillantes y su desprecio por mi oficio. Me había llamado obrero como si fuera un insulto, sin entender que el mundo se construye gracias a nosotros, y que a veces, los que construyen los cimientos terminan siendo dueños del edificio completo. Caminé hacia la sala. Elena ni siquiera levantó la vista de su revista de modas. Mañana empiezo mis trámites de jubilación, le dije con voz neutra. Por fin dejaré de ensuciarme las manos. Ella soltó una risa seca, llena de desprecio. Ya era hora, al menos así dejarás de traer tierra a la casa. Aunque con lo que vas a cobrar, no sé si nos alcance ni para el detergente. Me di la vuelta para ocultar una sonrisa. El lunes, Elena iría a esa oficina, esperando encontrarse con un magnate de traje italiano. No tenía idea de que se encontraría con la verdad, que había despreciado durante 30 años. Pero antes de eso, tenía que hacer una última llamada. Había un pequeño detalle en el contrato que ella estaba a punto de revisar, un detalle que aseguraría que su sueño dependiera enteramente de la voluntad del hombre que ella consideraba insignificante. Encontré el papel que buscaba. Era el historial crediticio de su marca personal. Estaba en rojo. Ella no buscaba un local, buscaba un milagro. Y yo estaba a punto de mostrarle que los milagros, a veces los firman manos llenas de callos. El silencio es una herramienta poderosa. En la construcción, si no guardas silencio, no escuchas el crujido de una viga que está a punto de ceder, o el goteo de una tubería mal sellada. En la vida familiar el silencio me permitió observar cómo el respeto de Elena se evaporaba a medida que sus delirios de grandeza crecían. Mientras yo me quitaba las botas llenas de barro en el porche, ella se probaba vestidos frente al espejo, hablando de eventos a los que nunca me invitaba porque mi presencia arruinaba la estética del lugar. Esa noche, después de la cena, me encerré de nuevo en mi pequeño santuario, el taller. Elena piensa que solo entro aquí a afilar serruchos, pero en realidad, es mi oficina de mando. Saqué mi computadora portátil, una que ella ni siquiera sabía que tenía, creía que yo apenas sabía usar un teléfono de teclas, y me puse en contacto con mi abogado y gestor de propiedades, el licenciado Arreola. Julián, he revisado la solicitud de la señora Elena, dijo Arreola con un tono de voz que denotaba cierta incomodidad. No tiene capital propio. Su plan de negocios es, bueno, digamos que es muy optimista. Pretende que la administración del edificio le otorgue un periodo de gracia, de 6 meses sin pagar renta, y un préstamo para la remodelación del local. Me froté la barbilla. No pude evitar sentir una mezcla de lástima y frialdad. Ella cree que el dueño es un inversionista extranjero que no conoce el mercado local, respondí. Cree que puede seducir al sistema, con su carisma y sus contactos sociales de papel. ¿Qué quieres que haga?, preguntó el abogado. Legalmente, su perfil es de alto riesgo. Cualquier dueño sensato rechazaría la oferta de inmediato. No la rechaces todavía, dije, mirando una foto vieja de nuestra boda que tenía en un rincón del taller, donde ambos sonreíamos antes de que ella decidiera que yo no era suficiente. Quiero que le envíes una carta de intención. Dile que el propietario está intrigado por su propuesta, pero que requiere una garantía personal sólida. Algo que le duela perder si el negocio fracasa. Colgué. El plan estaba en marcha. No se trataba solo de dinero, se trataba de dignidad. Recordé la cena de Navidad de hace 3 años. Elena invitó a sus amigos de la alta, y me obligó a servir las bebidas como si fuera un empleado contratado. Cuando uno de sus invitados me preguntó a qué me dedicaba, Elena se apresuró a interrumpir. Oh, Julián es consultor de infraestructura externa, dijo soltando una risita nerviosa. No podía decir que era maestro de obra y dueño de una constructora pequeña. Le avergonzaba la verdad. Ese día, mientras servía el vino, decidí que nunca le diría el verdadero alcance de mis finanzas. Si ella amaba una sombra, que se quedara con la sombra. Al día siguiente, la tensión en la casa era eléctrica. Elena recibió el correo electrónico del licenciado Arreola mientras tomaba su café orgánico. Vi cómo sus ojos se iluminaron, una chispa de codicia y triunfo que hacía años no veía. Lo tengo, Julián, gritó, casi olvidando su desprecio por un segundo. El dueño del edificio de la Avenida Central ha respondido. Dice que mi proyecto tiene potencial artístico. Te lo dije. Gente de mundo, gente que sabe reconocer el talento cuando lo ve, no como tú, que solo ves metros cuadrados y bultos de cal. Se levantó y empezó a caminar en círculos, ya planeando qué paredes derribar en el local que yo mismo había mandado a reforzar el año pasado. Me han citado para el lunes, continuó, volviendo a su tono frío y condescendiente.
pero necesitan una garantía. Voy a poner esta casa como aval. Total, está mi nombre, ¿verdad? Ahí estaba, la humillación final. Ella recordaba que, hace 20 años, en un gesto de amor ciego, puse la escritura de nuestra casa a su nombre. Lo que ella había olvidado, o quizás nunca se molestó en leer en las letras pequeñas de los documentos de propiedad que yo mismo redacté con mis abogados, es que la casa estaba ligada a una cláusula de usufructo vitalicio, y una protección contra embargos que solo yo podía levantar, pero más importante aún. Ella no sabía que yo era el acreedor mayoritario de la deuda hipotecaria que ella misma pidió en secreto hace 5 años para financiar sus fracasadas tiendas anteriores. ¿Estás segura, Elena?, le pregunté, manteniendo esa calma gélida que ella confundía con ignorancia. Poner la casa es un riesgo muy grande para una boutique de ropa. Ella se detuvo y me miró de arriba abajo, como si fuera un insecto. Julián, por favor, no trates de darme lecciones de negocios. Tú quédate con tu jubilación de obrero, con tus parques y tus bancas, para ver pasar el tiempo. Yo estoy a punto de entrar en las grandes ligas. El lunes, después de firmar con el verdadero dueño, probablemente me quede en la ciudad para celebrar con gente de mi nivel. No me esperes para cenar. Se acercó a mí, y, en un gesto de máxima humillación, me palmeó la mejilla como se hace con un niño pequeño o con alguien que no tiene todas sus facultades mentales. Pobrecito mi obrero, cree que sabe cómo funciona el mundo. Prepárate, porque cuando yo sea la dueña de ese espacio, quizás te deje ir a limpiar los vidrios una vez por semana para que ganes algo extra. Se dio la vuelta y se fue a su habitación a elegir el traje más caro para su cita de lunes. Yo me quedé ahí, en la cocina mirando mis manos, esas manos que habían levantado el edificio donde ella pensaba humillarme. El plan secreto estaba cerrado. Ella había mordido el anzuelo con una desesperación que solo la vanidad puede provocar. Había despreciado al hombre, pero ahora estaba a punto de arrodillarse ante el dueño del local, sin saber que eran la misma persona. El lunes no sería solo una reunión de negocios, sería el día en que la estructura de mentiras sobre la que ella construyó su superioridad se vendría abajo, ladrillo por ladrillo. Y yo estaría allí, con mi mejor traje, el que ella nunca me ha visto usar, para recibir la entrega de su orgullo. Justo antes de irse a dormir, Elena me lanzó un último ultimátum. Si no me apoyas con los gastos de representación para el lunes, mejor vete buscando dónde vivir, porque en mi nueva vida de empresaria exitosa, no hay espacio para un jubilado que huele a cemento. No dije nada. Solo sonreí para mis adentros mientras enviaba un mensaje de texto al abogado. Procede con el contrato. Incluye la cláusula de ejecución inmediata. El fin de semana previo a la cita, fue un ejercicio de resistencia mental. Ver a Elena caminar por la casa con una superioridad renovada, era como ver a alguien caminar sobre una cuerda floja convencido de que tiene alas. Se dedicó a llamar a sus amigas para presumir su ascenso inminente. Escuché fragmentos de sus conversaciones desde el taller. Sí, querida, por fin el dueño del edificio reconoció que mi marca es la única a la altura de esa zona. El hombre debe ser un visionario, no como el lastre que tengo por marido. Yo, mientras tanto, me aseguré de que la trampa estuviera perfectamente aceitada. Fui a la oficina de Arreola el sábado por la mañana, pero no como el obrero Julián. Me puse un traje de corte impecable que guardaba en un casillero privado, uno que me mandé a hacer a medida cuando cerré el contrato del centro logístico hace 2 años. Don Julián, aquí está el borrador final, dijo Arreola, extendiéndome el documento. Ella está tan desesperada por el estatus que el local le dará, que su abogado, un muchacho joven y descuidado que ella contrató por poco dinero, ni siquiera ha objetado la cláusula de propiedad por deuda cruzada. Explícame de nuevo para estar seguro, licenciado, pedí, aunque ya conocía la respuesta. Es simple. Ella está afirmando que, en caso de impago, o si las garantías personales, su casa, resultan tener gravámenes previos no declarados, la propiedad total de su marca, su inventario, y cualquier derecho sobre el local, regresan al dueño del edificio, de forma inmediata y sin juicio previo. Es un contrato draconiano, Julián. Si firma esto, básicamente te está entregando las llaves de su vida, a cambio de una ilusión. Ella no va a leerlo, dije con una calma que me asustó a mí mismo. Ella solo va a ver la línea donde dice, arrendataria principal. Su vanidad es su venda. El domingo por la noche, Elena cometió el error que selló su destino. Me pidió que me sentara en el comedor porque tenía que comunicarme algo formal. Estaba impecable, con el cabello recogido y una mirada de acero. Julián,
Mañana es el gran día. El abogado del dueño me pidió que llevara todos los títulos de propiedad de esta casa para formalizar el aval. Ya los saqué de tu caja de seguridad. Sé que la clave era nuestra fecha de aniversario. ¡Qué predecible eres! Me quedé helado por un segundo. No por el robo de los papeles, sino por la frialdad de su acción. Ella había invadido mi espacio privado para apostar nuestro hogar en un negocio que ni siquiera entendía. Elena, esa casa es lo único que tenemos, dije, fingiendo una voz temblorosa, interpretando el papel del viejo obrero asustado. Si el negocio de la ropa no funciona, nos quedaremos en la calle. Por favor, piénsalo bien. Puedo buscar más turnos de guardia, puedo volver a la obra. Ella soltó una carcajada estridente, una que me dolió más que cualquier golpe físico. ¿Más turnos? ¿Para ganar qué? ¿Unas monedas extra? Julián, entiende esto. Mañana firmo ese contrato, y me convierto en alguien. Tú solo eres el hombre que arregla las goteras. De hecho, ya tengo los papeles de separación listos. Una vez que la boutique esté funcionando, no quiero que tu imagen de pobre trabajador arruine mi marca. Firma el consentimiento del aval ahora mismo. Me puso un documento frente a mí. Era el permiso para usar la casa como garantía. Lo hizo con un desprecio absoluto, arrojando un bolígrafo barato sobre la mesa. Si no firmas, amenazó, llamo a mi abogado ahora mismo y te saco de esta casa mañana por la mañana. Tú decides, o me ayudas a subir, o te quedas abajo solo. Tomé el bolígrafo. Mis manos, esas manos que ella tanto despreciaba, no temblaron. Firmé. No estaba firmando mi sentencia de desalojo. Estaba firmando el documento que permitiría que el licenciado Arreola ejecutara la auditoría legal el lunes por la mañana. Al firmar ese papel, Elena estaba aceptando que el dueño del edificio revisara todas sus finanzas, incluyendo la deuda secreta que ella tenía conmigo a través de mi empresa financiera. Gracias, dijo ella arrebatándome el papel sin una pizca de gratitud. Ahora, vete a dormir al sofá. Mañana necesito la cama para descansar. Tengo una cita con el éxito y no quiero oler a tu ungüento para las articulaciones. Me levanté en silencio. Fui al sofá, pero no dormí. Me quedé mirando el techo, contando las horas. Sabía que en algún lugar de la ciudad, el licenciado Arreola estaba preparando la oficina. Sabía que los documentos que ella llevaba en su bolso eran su propia condena. A las 7 de la mañana del lunes, la vi salir. Iba vestida como si fuera a conocer a un rey. Tacones altos, un traje sastre blanco y una sonrisa de triunfo que le iluminaba el rostro. Me miró una última vez mientras yo estaba en la cocina, con mi vieja cafetera de metal. Quédate ahí, Julián. Mira las noticias o algo. Trata de no ensuciar mucho, dijo antes de cerrar la puerta con un golpe seco. Apenas escuché su coche alejarse, dejé la taza de café. Subí a la habitación, me duché y me puse el traje azul medianoche. Me coloqué el reloj de oro que mi padre me dejó, un hombre que también fue obrero, y me enseñó que el valor real se construye. No se presume. Llamé a un servicio de transporte privado de lujo. No quería llegar en mi vieja camioneta de trabajo. Cuando el auto llegó, el chofer me abrió la puerta con respeto. ¿A dónde vamos, señor?, preguntó. A la avenida Central, al edificio de correos. Respondí. Tengo una reunión para cerrar un contrato de arrendamiento. Mientras el auto avanzaba por la ciudad, vi a Elena desde la ventana. Ella iba en su coche pequeño, luchando con el tráfico, retocándose el maquillaje en el semáforo, ansiosa por conocer al dueño misterioso. No tenía idea de que el hombre que ella acababa de mandar al sofá estaba sentado en el asiento de atrás de un Mercedes negro, 3 autos detrás del suyo, listo para mostrarle quién era realmente el arquitecto de su destino. Llegamos al edificio. Vi a Elena entrar por la puerta principal con aire de reina. Yo bajé del auto y entré por la puerta lateral de la administración, donde Arreola ya me esperaba con la pluma lista. Ella está en la sala de juntas, Julián, susurró Arreola. Está exigiendo café y quejándose de que el dueño llega tarde. ¿Estás listo? Más que listo, dije, ajustándome la corbata. Es hora de que mi esposa conozca al inversionista. El pasillo que conducía a la sala de juntas principal del edificio era largo, con suelos de mármol que yo mismo había supervisado durante la restauración. Cada paso que daba con mis zapatos de cuero fino resonaba con una autoridad que nunca me permití mostrar en casa. Al llegar a la puerta de roble doble me detuve un segundo. Podía escuchar la voz de Elena a través de la madera. Y por supuesto, espero que el mantenimiento del aire acondicionado corra por cuenta de la administración.
decía ella con ese tono imperioso que reservaba para los meseros y para mí. Mi boutique atraerá a la élite de la ciudad, y no pienso permitir que mis clientas pasen calor. ¿Dónde está ese hombre? Mi tiempo es oro. El licenciado Arreola me miró y asintió. Abrió la puerta y entró primero. Señora Elena, lamento la demora, dijo Arreola con una profesionalidad impecable. El propietario y presidente de Inversiones J.M. y Piedra acaba de llegar. Elena se puso de pie, alisando su falda blanca, y dibujando en su rostro esa sonrisa ensayada, llena de una falsa humildad que solo usa cuando quiere obtener algo. Se giró hacia la puerta, esperando ver a un ejecutivo de mediana edad, quizás a un heredero extranjero con maletín de diseñador. En lugar de eso, me vio a mí. Entré en la sala con la calma de quien ha construido cimientos sobre roca sólida. El silencio que se produjo no fue solo de sorpresa, fue un vacío absoluto, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. La sonrisa de Elena se desmoronó, transformándose en una mueca de confusión absoluta. ¿Julián? Balbuceó mirando mi traje, mi postura y el respeto con el que Arreola me cedió la cabecera de la mesa. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Dios mío, vas a arruinarlo todo. Vete ahora mismo antes de que llegue el dueño. Se acercó a mí, intentando empujarme hacia la salida con desesperación, pero yo no me moví ni un milímetro. Me quedé allí, firme como una columna de carga. Siéntate, Elena, dije. Mi voz no era de enojo, sino de una autoridad gélida que nunca le había mostrado. ¿Cómo te atreves? Gritó ella, sus ojos echando chispas. Licenciado Arreola, por favor, saque a este hombre de aquí. Es mi marido, pero está confundido. Es un obrero jubilado, no tiene nada que ver con este negocio. Seguro vino a pedir trabajo de limpieza. El licenciado Arreola dejó una carpeta sobre la mesa y me miró. Señora Elena, le presento al dueño del edificio y presidente de la sociedad, dijo Arreola con voz clara. El señor Julián Martínez. Él es la J y la M de esta empresa, y es quien debe aprobar o rechazar su contrato de arrendamiento. Elena se desplomó en la silla de piel. Sus manos empezaron a temblar violentamente mientras miraba los documentos frente a ella. Miraba el logo de la empresa, y luego me miraba a mí, como si estuviera viendo un fantasma. No. No es posible, susurró, su voz apenas un hilo. Tú eres un obrero. Te vi salir con tu termo de café y tus botas. Llevas 30 años oliendo a sudor y mezcla. Ese sudor y esa mezcla construyeron este edificio, Elena, respondí, sentándome y cruzando las manos sobre la mesa. Construyeron este y otros 7 más en el centro. Mientras tú te burlabas de mis manos sucias, estas manos firmaban las escrituras de los locales donde tus amigas compran su ropa. Abrí la carpeta azul que ella reconoció de inmediato, la que yo tenía en el taller. He revisado tu propuesta, continué, pasando las hojas con parsimonia. ¿Quieres 6 meses de gracia? ¿Quieres que yo, el pobre jubilado, financie tu vanidad? Y has traído como aval la casa que yo mismo levanté, sin saber que esa casa ya tiene una carga hipotecaria conmigo a través de mi financiera secundaria. Básicamente, viniste a pedirme dinero a mí para pagarme a mí, usando mi propia casa como garantía. La cara de Elena pasó del blanco al rojo púrpura. La humillación comenzó a arder en sus mejillas. El abogado que ella había traído, un joven que no sabía dónde meterse, empezó a revisar los papeles frenéticamente. Señora, susurró el abogado de Elena, si esto es cierto, usted está en una posición legalmente nula. No declaró las deudas previas. Esto es intento de fraude contractual. Cállate, le gritó Elena, antes de volverse hacia mí con una expresión que oscilaba entre el odio y la súplica. Julián, esto es una broma pesada, ¿verdad? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste quedar como una estúpida? Yo no te hice nada, Elena, le recordé con suavidad. Tú decidiste que un hombre que trabaja con las manos no vale nada. Tú decidiste que mi jubilación de obrero era motivo de risa. Yo solo te dejé creer en tu propia mentira, porque era la única forma de que mostraras quién eres realmente. Tomé el bolígrafo con el que ella esperaba firmar su ascenso a la alta sociedad. En lugar de entregárselo, lo guardé en mi bolsillo. Dijiste que en tu nueva vida no había espacio para un jubilado que huele a cemento. Dije, mirándola fijamente a los ojos. Tenías razón. Pero te equivocaste de persona. En mi nueva vida, no hay espacio para alguien que solo ama el brillo del oro, pero desprecia el esfuerzo de quien lo extrae de la mina. Elena golpeó la mesa, recuperando un poco de su arrogancia defensiva. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. La mitad de todo esto es mío.
Revisa el contrato prenupcial que firmamos hace 3 décadas, ese que dijiste que era solo un trámite aburrido, intervino Arreola. Todo el patrimonio de inversiones JM y Piedra es un bien separado, fruto de herencias y reinversiones previas al matrimonio. ¿Y la casa? Bueno, Julián acaba de ejecutar la cláusula de incumplimiento por el intento de fraude de hoy. El caos estalló. Elena empezó a gritar, a insultarme, a decir que me demandaría, que me quitaría hasta los calzoncillos. Pero yo ya no la escuchaba. Me levanté, ajustándome el saco del traje azul. La reunión ha terminado, dije por encima de sus gritos. Licenciado, proceda con el desalojo de la propiedad personal. Elena, tienes hasta las 6 de la tarde para sacar tus vestidos de mi casa. Me di la vuelta para salir, pero antes de llegar a la puerta, Elena me gritó. Nadie te va a querer, Julián. Seguirás siendo un obrero asqueroso, aunque vivas en un palacio. Me detuve, giré la cabeza solo un poco y le dediqué la última sonrisa que recibiría de mi parte. Prefiero ser un obrero con honor que una reina sin trono. Por cierto, el guardia de la entrada tiene instrucciones de no dejarte entrar a recoger tus cosas si no vienes con una patrulla. No quiero que ensucies mi suelo de mármol. El eco de los gritos de Elena se desvanecía mientras yo caminaba por el pasillo de mármol. No sentía el odio que ella esperaba. Sentía una ligereza extraña, como si me hubiera quitado un chaleco de plomo que cargué durante 30 años. Al llegar a la recepción, me detuve frente al gran ventanal que daba a la avenida. Vi a Elena salir del edificio apenas unos minutos después, escoltada por 2 guardias de seguridad. Su traje blanco, que por la mañana parecía el uniforme de una emperatriz, ahora se veía arrugado y ridículo mientras ella forcejeaba con su bolso, gritándole a nadie en particular. Regresé a la sala de juntas cuando ella ya se había ido. Arreola estaba organizando los papeles con una calma metódica. ¿Estás seguro de esto, Julián?, me preguntó, sin levantar la vista. El proceso de ejecución de la deuda hipotecaria sobre la casa es inmediato. Mañana mismo las cerraduras estarán cambiadas. Completamente, respondí, sentándome de nuevo, pero esta vez no como el dueño, sino como el hombre que finalmente ponía orden en su propia vida. Ella no solo intentó apostar la casa, Arreola. Ella intentó borrarme. Durante años me hizo sentir que mi trabajo era una mancha en su historial social. Es hora de que aprenda cuánto cuesta el cemento que sostiene su mundo. El clímax legal comenzó esa misma tarde. Elena, en un último arranque de desesperación, corrió al banco para intentar vaciar nuestra cuenta de ahorros compartida, esa que yo alimentaba con mi jubilación de obrero, para los gastos comunes. Lo que no esperaba era que, al insertar la tarjeta, el cajero automático la retuviera. Yo ya había dado la instrucción. Como la cuenta estaba ligada a mi nombre principal, y ella solo figuraba como beneficiaria secundaria bajo sospecha de fraude patrimonial, por el intento de usar la casa hipotecada como aval, los fondos fueron congelados para auditoría. A las 4 de la tarde recibí más de 20 llamadas perdidas de ella. No contesté. Finalmente, me envió un mensaje de texto que decía: «Eres un monstruo. No tengo ni para el taxi. Esa casa es mía, mis muebles son míos. No puedes dejarme en la calle como si fuera un perro». Le respondí con una frialdad que me dictó la justicia. Los muebles fueron comprados con las utilidades de la constructora. La casa fue pagada por el obrero que no querías en tu mesa. Tienes 2 maletas en la puerta trasera. El resto será donado a un refugio para mujeres víctimas de violencia económica. No vuelvas. Fui a la casa una última vez antes de que el equipo de mudanza llegara. Entré en nuestra habitación. Elena había intentado entrar por la fuerza. Había una maceta rota cerca de la ventana, pero el cristal reforzado que yo mismo instalé no cedió. Sonreí. El trabajo bien hecho siempre da resultados. Cerca de las 6 de la tarde, una patrulla llegó a la puerta, tal como le advertí. Elena venía en el asiento trasero de un taxi, con el rostro desencajado, y el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia. Se bajó gritando que los policías debían arrestarme por robo. «Señora», dijo el oficial, revisando la carpeta legal que Arreola le había entregado previamente. «Aquí dice que usted no es la propietaria legal, debido a un incumplimiento de contrato de garantía, y una deuda no declarada, que supera el valor de la propiedad. El señor Martínez tiene una orden de restricción temporal de bienes. Puede llevarse su ropa y artículos de aseo personal. Nada más». Verla entrar a la casa bajo la vigilancia de un oficial fue el momento de máxima satisfacción. Ella caminaba por el pasillo que yo había pulido, mirando los cuadros y las lámparas caros que ella misma eligió con mi dinero.
dándose cuenta de que ya no le pertenecía ni el aire que respiraba allí. «Esto es una injusticia», gritaba mientras lanzaba sus vestidos de diseñador dentro de unas maletas de lona. «Tú me engañaste, Julián. Me hiciste creer que éramos pobres». «Yo nunca dije que éramos pobres, Elena», le respondí desde el umbral de la puerta, con las manos en los bolsillos. «Tú asumiste que, porque me gustaba trabajar y no presumir, no tenía nada. Confundiste mi humildad con carencia. Y confundiste tu arrogancia con poder». Ella se detuvo, con un zapato de tacón de $1000 en la mano, y me miró con un odio puro. «Te vas a quedar solo en esta casa enorme, viejo estúpido. Nadie va a querer estar con alguien tan frío. Prefiero estar solo en una casa que construí con honor, que mal acompañado por alguien que solo quería mi billetera mientras escupía en mis manos», sentencié. Cuando finalmente terminó de empacar, salió de la casa arrastrando sus maletas. El taxi le esperaba. Sus amigas de la alta, a quienes ella ya había llamado para pedir refugio, le habían cerrado las puertas. Ninguna quería verse involucrada en un escándalo de fraude y embargo. Se fue como llegó a mi vida hace 30 años, con mucho ruido y nada en las manos. Solo que esta vez, ya no quedaba un joven obrero enamorado dispuesto a construirle un reino de la nada. Cerré la puerta principal, y eché el cerrojo. Por primera vez en décadas, el aire en la casa se sentía limpio. No olía a perfumes caros ni a hipocresía. Olía a madera, a hogar y a la paz que solo la verdad puede traer. Me senté en mi sillón viejo del taller. Abrí una cerveza y miré el título de propiedad del edificio de la Avenida Central sobre la mesa. El lunes ese local sería alquilado a una cooperativa de artesanos locales. Gente que, como yo, sabía el valor de crear algo con sus propias manos. Justo cuando pensaba que el día había terminado, sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi abogado. «Julián, acabo de recibir una notificación. Elena intentó vender el anillo de compromiso que le diste, el que ella decía que era un diamante, pequeño y mediocre. Se acaba de enterar en la joyería, de que es una pieza única de colección, que vale más que toda su colección de ropa. La joyería llamó porque el anillo está reportado en el inventario de la sociedad. ¿Qué quieres que hagamos?» Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante un largo rato. El anillo. Ese diamante que compré hace 30 años con el dinero de mi primer gran contrato, como contratista independiente. Recuerdo que pasé hambre durante meses para poder pagarlo, queriendo darle a la mujer que amaba algo que simbolizara una promesa de solidez. Ella siempre lo llamó discreto, una forma elegante de decir que le parecía barato. Ver que ahora intentaba venderlo para salvarse del naufragio que ella misma provocó, fue el último clavo en el ataúd de nuestra historia. «Déjala que lo venda, Arreola», le respondí por mensaje. «Pero asegúrate de que el joyero le dé solo una fracción de su valor, que sienta lo que es recibir menos de lo que algo realmente vale. El resto, dónalo anónimamente a la Escuela de Artes y Oficios donde estudié. Que ese diamante sirva para comprar herramientas para otros obreros con sueños». Esa fue mi última acción de guerra. Después de eso, bloqueé su número. Los días siguientes fueron extrañamente luminosos. Muchos creen que la jubilación es el final del camino, el momento en que un hombre se sienta a esperar que el reloj se detenga. Pero para mí, fue un renacimiento. Sin los gritos de Elena, sin sus críticas constantes sobre mi olor a trabajo o mi falta de clase, la casa se convirtió en un templo de serenidad. Una mañana, decidí caminar hasta la Avenida Central. No me puse el traje caro ni llamé al chofer. Me puse mis jeans de siempre, mi camisa de franela, y mis botas de seguridad, esas que tienen la punta de acero, y 1000 historias que contar. Al llegar al edificio de correos, me detuve frente a la fachada. Un grupo de jóvenes estaba bajando cajas de un camión. Eran los artesanos de la cooperativa, a la que le había rentado el local por un precio justo, muy por debajo de lo que Elena pretendía pagar. Señor», me gritó uno de los muchachos, un carpintero joven con los brazos llenos de acerrín. «¿Busca trabajo? Nos vendría bien una mano experta para reforzar estas estanterías. Pagamos bien y hay café caliente». Me eché a reír. Hacía años que no me reía con tantas ganas. «Gracias, muchacho», le respondí con una sonrisa. «Pero hoy solo vengo de visita. Soy el dueño del lugar». El joven abrió los ojos como platos y empezó a disculparse, pero lo interrumpí con un gesto. «No te disculpes. Es el mejor cumplido que me han hecho en años. Me alegra saber que todavía tengo cara de hombre que sabe trabajar». Me quedé un rato ayudándoles a nivelar una mesa, solo por el placer de sentir la madera bajo mis dedos y el peso del nivel de burbuja. Mientras trabajaba,
pensé en Elena. Me enteré por Arreola que se había mudado a un pequeño apartamento compartido en las afueras. Sus amigas la habían borrado de sus redes sociales en cuanto se supo que no tenía un centavo, y que su boutique era solo un castillo de naipes. La última vez que alguien la vio, estaba trabajando como recepcionista en una clínica estética, la misma donde antes gastaba miles de pesos en tratamientos que no podían ocultar la amargura de su alma. La justicia no siempre llega con un mazo de juez, a veces llega con el simple peso de la realidad. Ella despreció los cimientos y terminó sin techo. Yo honré la estructura, y hoy tengo un refugio inexpugnable. A veces por las noches, me siento en el porche con una taza de café, y miro mis manos. Ya no me avergüenzo de las cicatrices, ni de los callos. Son mi mapa del tesoro. Cada marca representa un ladrillo de mi patrimonio, un triunfo sobre la adversidad, y una lección aprendida. Me jubilé de la construcción, es cierto, pero nunca me jubilaré de ser quien soy. Soy Julián Martínez, el hombre que construyó un imperio en silencio mientras otros solo hacían ruido. Soy el obrero que no necesitó gritar su éxito, para que el mundo se diera cuenta de quién era el jefe. La vida me enseñó que el dinero puede comprar un local en la mejor avenida, pero no puede comprar el respeto de un hombre, que se mira al espejo, y sabe que no le debe nada a nadie. Elena buscaba un inversionista, pero lo que necesitaba era un espejo para ver su propia pobreza espiritual. Hoy, mi mayor orgullo no son los edificios, ni las cuentas bancarias, ni el local de la Avenida Central. Mi mayor orgullo es que, después de todo, sigo teniendo las manos limpias, aunque estén manchadas de cemento. La victoria sabe mejor cuando se gana con el sudor del frente y no con el engaño del corazón. Me levanto de mi silla, sacudo el polvo de mis pantalones y entro en mi casa. Mañana tengo una reunión para planificar un nuevo refugio comunitario, porque ahora que soy dueño de los ladrillos, voy a asegurarme de que sirvan para levantar a otros, no para pisotearlos. La jubilación de este obrero apenas está comenzando, y les aseguro que la vista desde aquí arriba, desde la cima de mi propia integridad, es absolutamente maravillosa.